En cambio, la unión del eje longitudinal con el eje sagital nos da como resultado el plano sagital. En este caso, el plano divide el pie en una mitad medial y lateral. Por último, la unión del eje transversal con el eje sagital forma el plano transversal, el cual divide el pie en una mitad anterior y posterior. Finalizando esto, comenzaremos ahora con el tema de lo que es la biomecánica. Movimientos del pie. Vamos a describir 4 movimientos simples: flexión dorsal, flexión plantar, abducción, aducción. 4 movimientos complejos: pronación, supinación, inversión y aversión. De cada movimiento vamos a analizar el eje alrededor del cual se ejecuta, el plano en que se mueve el pie, los músculos que permiten tal ejecución y los nervios que permiten su contracción. Bien, iniciaremos con los movimientos simples. Flexión dorsal. Este va a corresponder al movimiento en el cual el ángulo entre la cara anterior de la pierna y el dorso del pie disminuye. Es decir, el dorso del pie se acerca a la cara anterior de la pierna. En cambio, en flexión plantar, aquí vamos a ver que el ángulo aumenta ya que el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la pierna. Estos movimientos se dan por la articulación talocrural, cuyo eje va a ser transversal. Y los movimientos, el cual son realizados en un plano sagital. En cuanto a los músculos encargados de la flexión dorsal, serán quienes poseen anterior a la articulación talocrural, es decir, aquellos del compartimiento anterior que al contraerse disminuyen su longitud. Reduce el acercamiento del dorso del pie a la pierna. Dentro de estos músculos tendremos al músculo tibial anterior, al extensor largo del dedo gordo, al extensor largo de los dedos. Y el nervio encargado de inervar este músculo corresponde al peroné profundo. Es por eso que podemos afirmar que se encarga de la flexión dorsal. Para la flexión plantar intervienen los músculos que van a pasar posteriores a la articulación talocrural, en este caso el trisexural, que será el encargado de realizar este movimiento, y también este corresponde al nervio tibial. Antes de seguir describiendo los movimientos simples, se debe aclarar que la articulación talocrural con su eje plano de movimientos, estos van a seguir siendo los ejes planos del cuerpo con los que se trabaja siempre. Por el contrario, cuando se habla de las demás articulaciones distales como la subtalar del tarso, van a ejecutar su movimiento en base a los ejes planos distintos a los que ya habíamos descrito anteriormente, o sea que van a ser los ejes planos del pie. Entonces, para proceder a hablar a los movimientos más complejos de abducción y aducción, el de aducción va a ser el movimiento mediante el cual el extremo no articular del miembro, que sería la punta de los dedos, se va a alejar del plano medio del pie, a diferencia de la aducción, que la punta de los dedos se va a acercar al plano medio, y este movimiento se va a dar principalmente por la acción de la articulación subtalar, que se va a mover alrededor del eje transversal del pie y en su plano coronal. Los músculos encargados de la abducción serán quienes se encuentren laterales a la articulación talocrural, o sea, los músculos peroneos largos y cortos y el tercer peroneo, y los nervios encargados serán el nervio peroneo superficial y el peroneo profundo para el caso del tercer peroneo. Para la aducción de los músculos, estos van a ser para los que se encuentren mediales a la articulación, o sea, los músculos tibiales anterior, posterior y el flexor largo de los dedos y el del dedo gordo. Los nervios involucrados serán el nervio peroneo profundo, que va a estar correspondiente al tibial anterior, y el nervio tibial para el resto de músculos. Ahora, para los movimientos complejos de supinación, pronación, eversión e inversión, antes de comenzar con sus descripciones, tenemos que tener en cuenta de que el astrágalo no puede rotar. Entonces, todos los movimientos de inversión, eversión, pronación y supinación van a ser en otros ejes, que vamos a describir a continuación. Entonces, hablando del primer movimiento, que va a ser la inversión, esta se va a producir por la rotación del calcáneo a lateral, dando como resultado la elevación del borde medial del pie con la punta No se ve el video bien. Sumado al movimiento de aducción del pie, como podemos observar en el video. Podemos ver de que la planta va a estar apuntando hacia el medial, sumado al movimiento de la aducción.
Entonces, por el contrario, la eversión se va a producir por la rotación del calcáneo hacia el ideal, que va a dar como resultado la elevación del borde lateral del pie, y la planta va a apuntar hacia el lateral, no al movimiento de abducción del pie. Ambos movimientos se realizan por la rotación del calcáneo sobre su eje longitudinal, y las articulaciones que participan son aquellas que permiten la movilidad de este hueso, es decir, la articulación subtalar y la articulación talocalcáneo-navicular. Es por eso que cuando hablamos de inversión y eversión, decimos que son movimientos producidos por el rotopié. Los músculos encargados de la inversión serán aquellos que pasen mediales a la articulación, es decir, los músculos tibial anterior y posterior. Por ende, los nervios encargados de este movimiento serán el nervio peroneo profundo y el nervio tibial. En cambio, aquellos músculos que pasen lateral a la articulación realizarán el movimiento de eversión, y estos son los músculos peroneo largo y peroneo corto. Y el nervio encargado de realizar este movimiento es el nervio peroneo superficial. Finalmente, describiremos los movimientos de pronación y supinación, pero hacemos hincapié en que no se confundan los movimientos de pronación y supinación con los de inversión y eversión. Los movimientos que se explicarán ahora son movimientos del antepié, es decir, a diferencia de los anteriores, en estos movimientos no participa el calcáneo, sino que éste se mantiene fijo como se ve en la imagen. Fíjense que la mano sostiene el retropié, impidiendo que éste participe en el movimiento. A diferencia de esto, tenemos los movimientos de inversión y eversión, los cuales son movimientos que se producen por la rotación del calcáneo en base a su eje longitudinal, es decir, son movimientos exclusivos del retropié, tal como vemos en la imagen. Los movimientos de pronación y supinación se realizan por el conjunto de los metatarsianos, y las articulaciones involucradas son las tarso-metatarsianas. Se trata de movimientos complejos porque se da con la suma de los movimientos de cada metatarsiano en simultáneo. Comencemos explicando la pronación. Para ello, recordemos que en el antebrazo la pronación sucedía cuando los huesos estaban inclinados, es decir, pronados. En este caso, sucederá lo mismo pero con los metatarsianos. Decimos entonces que se produce la torsión de estos huesos, debido a la elevación del quinto metatarsiano y el descenso del primero, provocando que los ejes de los 5 metatarsianos no se encuentren paralelos entre sí. Este movimiento podemos ver cómo produce la elevación del borde lateral del antepié. Lo contrario sucederá en la supinación, que es la detorsión del antepié, en donde todos los metatarsianos se van a encontrar en el mismo plano. Para realizar esto es necesario que el primer metatarsiano se eleve, quedando a la altura de los demás, y de esta manera todos quedarán en paralelo entre sí. Podemos ver que en este movimiento se produce la elevación del borde medial del pie. Los músculos que realizan la supinación son los que se encuentran en la articulación del tobillo. Por ende, los músculos y nervios corresponden a quienes realizaban el movimiento de inversión. En cambio, en la pronación, los encargados serán quienes hacen lateral al tobillo, es decir, los mismos músculos y nervios encargados de la eversión. Ahora continuamos con un caso clínico. En este caso se presenta a la guardia un joven deportista que durante un partido de fútbol sufrió una lesión en la cual presenta un intenso dolor en el tercio superior de la pierna. Luego de realizar una radiografía se nota la fractura a nivel del cuello del peroné. Se recuerda la relación entre el nervio peroneo común y la fíbula, por lo que se indica la evaluación, y efectivamente el nervio se encuentra lesionado. Entonces, ¿qué movimientos no podrá realizar el paciente? El nervio peroneo común da origen al nervio peroneo superficial y al nervio peroneo profundo. Como sabemos, el nervio peroneo profundo es el encargado de la flexión dorsal y el nervio peroneo superficial se encarga de la abducción, eversión y pronación. Esto se va a manifestar durante la marcha con una excesiva flexión plantar del pie en un intento de no arrastrarlo continuamente, ya que no puede realizar la flexión dorsal del mismo. Esto se conoce como marcha equina o estepática. En conclusión, recordemos que a la hora de hablar de la biomecánica del pie, debemos comprender primero la diferencia entre los ejes y planos del cuerpo con los ejes y planos del propio pie.
Una vez definido, hablamos de cuál o cuáles son las articulaciones y los músculos que permitirán la realización del movimiento, recordando que los músculos los pensamos siempre en base a su relación con las articulaciones. Y finalmente integramos los conceptos asociados para ver el nervio involucrado en la inervación de dicho función. Eso es con respecto al biomecánica, doctor, el video de que Ya estaba muy borroso ese video, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de un tema que les voy a compartir una vez de las discusiones están pendientes. Vamos a avanzar, ¿ya? Ahorita les comparto. Ya, en este capítulo, si les escucha bien, ¿se ve bien? Ya. Vamos a hablar de lesiones pediátricas. Entonces, patologías bien frecuentes en la pediatría ortopédica. Bien, el primer tema se llama luxación congénita de cadera. Acuña Milton. Doctor. Bueno, la luxación congénita de cadera va a ser el desplazamiento o pérdida de la relación normal de los huesos que forman una articulación. Se le va a conocer con el nombre de luxación. En el caso de la luxación de cadera, la cabeza del fémur sale de su cavidad en la pelvis, del acetábulo. El término luxación congénita de cadera se refiere a un amplio espectro de deformidades de la cadera, que o bien se presentan en recién nacido o bien se desarrollan durante la infancia. Influyen la luxación de la articulación, la subluxación, la cadera luxable e incluso discretas anomalías de la forma en las que la cavidad articular es poco profunda. En este caso sería una displasia acetabular. Ya. Entonces, aquí está el término clave, ¿no? La luxación ya conocen y ustedes, y ya hablamos ahora en varias oportunidades, es todo aquello cuando no hay una sincronía adecuada de los dos elementos articulares, ¿no? Pero ya cuando hablamos de enfermedad luxante de la cadera, que no está mencionada acá, sino su nombre exacto es enfermedad luxante de la cadera, ya implican varios términos, en los cuales están, por ejemplo, la luxación como tal, la subluxación y la displasia de cadera. Son los tres términos a los cuales se añade esta enfermedad luxante de la cadera. ¿Por qué se dice enfermedad luxante? Porque algunos los podemos ver, digamos, cuando un niño nace y podemos ver, evidenciar esta luxación de cadera, pero hay niños que pueden nacer normal, pero en el transcurso del primer, segundo, tercer, cuarto, durante el primer año incluso, pueden presentar esta patología, que es la displasia de cadera, y llegar a una luxación de cadera. Ahí tienen una radiografía en la cual pueden ver en el lado izquierdo, donde estoy con el puntero, y en el lado derecho. En el lado derecho, este es el acetábulo, la parte que estoy señalando es la cabeza del fémur, y como ven, la parte proximal del fémur está dentro del acetábulo, ¿no? Ese techito se llama acetábulo, y esta zona proximal del fémur está dentro de ese techito. Pero cuando ustedes pueden ver en esta zona, ¿no? Aquí está el fémur, la cabeza, está fuera de este techito. Y entonces eso ya se conocemos como una luxación de cadera. Álvarez. Presente, doctor.
En cuanto al sexo, es más frecuente en niñas que en niños, en una relación de 3 a 8 sobre 1, siendo peor la respuesta al tratamiento en el sexo masculino. Si hablamos de raza, la incidencia es mayor en la raza blanca que en la negra. Lateralidad, 60% izquierdo, 40% de derecho, 20% bilateral. La lateralidad izquierda está condicionada por la presentación en nalgas. Bueno, estos son datos epidemiológicos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, es más frecuente en mujeres, es más frecuente en la raza blanca, es más frecuente en el lado izquierdo. Álvarez Figueroa. Presente, doctor. Son múltiples los factores que intervienen en la génesis de esta deformidad. La luxación congénita de cadera es más común en algunas familias o en ciertas razas, pero la laxitud excesiva y la postura intrauterina juegan un importante papel. Algunas posturas forzadas en las que se colocan los recién nacidos en algunas culturas también pueden influir. Por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Hay, hay en zonas altoandinas, se puede ver todavía que algunos niños los pueden atar, le hacen un atado, ¿no? Y es por esa razón que este atado hace condiciona pues a que la articulación coxofemoral tenga una posición que no sea nada buena como para desarrollar ese techito que les mencionaba, el techo de las acetábulas. Y obviamente son varios factores, pueden factores genéticos, factores hormonales, como por ejemplo la laxitud. O sea, la parte hormonal, por ejemplo, femenina, interviene en la laxitud de tanto la zona ligamentaria y de la misma cápsula, ¿no? Pasa surco, pasa, Presente, presente, presente. escucho. Luxación congénita de cadera. Dice la exploración física de todos los recién nacidos permite la detección precoz de la mayoría de pacientes, efectos de luxación congénita de cadera, con las maniobras de exploración de Ortolani y Barlow. Evaluamos si la cadera está luxada o es luxable. Y también otros signos como la asimetría de pliegues tienen menos importancia en esta edad, pero conviene reevaluar los casos dudosos. En este caso hay que tener en cuenta que ya estamos hablando para el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico tenemos que tener claro las maniobras semiológicas que hacemos en el niño, como la de Ortolani y el Barlow. El Ortolani es el proceso por el cual las manos del... A ver, las dos fotos las voy a hacer de ya. Esto, por ejemplo, es el operador, las manos del operador, ¿no? Entonces la flechita está indicando hacia afuera. Esta quiere decir que lo está abriendo. Entonces es la famosísima maniobra de Ortolani, ¿no? Y ven cómo se coloca la zona de la cabeza femoral. Y en el Barlow se hace la inversa con los flechitas. En otras palabras, si esta es una cadera luxable, se va a salir de la posición. Vamos a luxarlo. En el Barlow. Arostegui. Presente, doctor. Ya, en la ecografía, esta técnica permite la identificación de las estructuras cartilaginosas antes de la osificación, permitiendo a su vez medir la cobertura de la cabeza femoral. El mejor momento para la realización de esta prueba es en el primer mes de nacimiento. Sus indicaciones pasan desde la confirmación de una sospecha clínica, la valoración del recién nacido con algún factor de riesgo, hasta la exploración de una cadera normal. En este caso, la ecografía es un elemento auxiliar que nos ayuda pues, a diagnosticar este tipo de patología. Y su validez ya oficial es hasta los 3 meses, primeros meses. Es ahí hasta donde podemos determinar si el paciente está teniendo un problema de luxación. Ascue, Valencia, Ascue,
¿Está Asco y Valencia? Benavente. Presente, doctor. Bueno, luxación congénita de cadera, la ecografía de cadera, en nuestra opinión, no ha de realizarse de forma sistemática a todos los recién nacidos, pero sí en aquellos con una exploración física anómala o con más de 3 factores de riesgo: antecedentes familiares y primer parto, sexo femenino, presentación de nalgas y deformidades posturales asociadas a pies o cuello. Bien, en este caso, se recomienda, pues, qué factores nos van a indicar hacerle definitivamente ya la ecografía. En algunos estudios ya se han realizado de forma amplia a todos los pacientes recién nacidos. Han encontrado variaciones, ¿no? Donde la ecografía tiene una alta sensibilidad para determinar este problema. Para ti, Zárate, Rosario Zaratista, Yucajara. Presente, doctor. Luxación Zárate, congénita de presente, doctor. cadera. Radiología convencional. Durante los 2 a 3 primeros meses de vida, la cabeza del fémur no está osificada, con lo que la lectura radiográfica y su interpretación es muy complicada. En este periodo de tiempo, un examen radiológico no puede ir separado de un examen clínico. Por tanto, el papel de la radiología pasa a un segundo plano, cobrando mayor importancia el estudio ecográfico. La radiografía convencional constituye el método usual de diagnóstico y control en los niños mayores de 6 meses. Bien, por todo ya lo mencionado, estos son algunos estudios que mencionan desde los 6 meses, ¿no? Pero ya actualmente han salido nuevos estudios en los cuales se menciona que a partir de los 3 meses ya uno puede estar tomando la radiografía y podemos aproximarnos con mayor precisión al diagnóstico, ¿no? Entonces, hasta los 3 meses, ecografía, más de 3 meses, radiografía, al margen de lo que sugiere esta revisión, ¿no? Sara Titrán. Presente, doctor. La tomografía. No precisa sedación del paciente. Es una prueba utilizada tras la colocación del yeso pelvipédico. El protocolo utilizado en este estudio va a ser realizado con un equipo helicoidal y será de 5, 7 y 3, donde 7 es el desplazamiento de la mesa, 5 el grosor del corte y 3 el intervalo de reconstrucción. En la tomografía va a aportar datos que van a pasar desapercibidos en la radiología convencional, tanto defectos en la parte posterior del isquion en el acetábulo, del tejido blando interpuesto y control de una reducción abierta o cerrada. Exactamente, ¿no? El TAC aporta datos que tal vez no podamos encontrar fácilmente en la radiografía, como por ejemplo el tejido blando interpuesto que hay. O sea, a veces queremos encontrar pues cuál es el origen de la displasia, porque está dando. Y es que está pasando que no hay un buen techito en el acetábulo, o de repente no está viendo eh, no hay un buen desarrollo de la cabeza femoral. ¿Cuál de ellos es? Entonces, por ejemplo, la tomografía ya nos puede dar estos datos, ¿no? Puede haber defectos de la parte del isquio, puede haber una reducción inadecuada, un cliente que ha sido sometido a este tipo de luxaciones. Vargas León. Luxación congénita de cadera. El objetivo del tratamiento de la luxación congénita de cadera es obtener una cadera reducida sin deformidades residuales
así como evitar las complicaciones y las secuelas. Algunos niños presentan solo una inestabilidad de la cadera durante las primeras semanas de vida, y en muchos de ellos la inestabilidad desaparece de forma espontánea. Si no ocurre esto, se prefiere el tratamiento con férulas de abducción, Paulik o Tübingen, de todos los niños con inestabilidad de cadera. Ya, entonces el objetivo, como está mencionado, es que tenga una cadera reducida. Y obviamente hay que tener que estable o sin estable la reducción que tenemos que hacer. Y para eso nos ahondamos a dos tipos de tratamiento, básicamente, las férula de reducción, ¿no? De Paulik, y sobre todo estos férulas de abducción podemos usar en los pacientes que tienen inestabilidad de la luxación. Hugo Moreno. Luxación congénita de cadera. Si después de 3 semanas de tratamiento con férulas de abducción no hemos No te conseguido una... escucho, Tuco. No se me escucha, doctor. No, Ahora. ahora, Ya, luxación congénita de cadera. Si después de 3 semanas de tratamiento con férulas de abducción no hemos conseguido una reducción adecuada, se plantea una nueva estrategia terapéutica: tracción, reducción bajo anestesia general e inmovilización con un yeso pelvipédico. ¿no? Entonces ya estamos viendo el tratamiento que se realiza con el paciente, ¿no? Entonces ya vemos primero que le colocamos estas férulas de abducción. Lo que están viendo este aparatito se llama arnés de Pavlik, ¿ya? Lo que están viendo. Hay otros que son las férulas de abducción que son solamente de las piernitas, pero lo que están viendo es pues, el famosísimo arnés de Pavlik. Entonces es una opción terapéutica. Si esto no resuelve el problema de la luxación o subluxación, entonces hacemos una tracción bajo anestesia e inmovilizamos con un yeso pelvipédico. Riveros Romero. Presente, doctor. Luxación congénita de cadera. Finalmente, en los niños mayores de 18 meses, en los que no hemos conseguido una reducción con los tratamientos previos, o en los niños afectos de luxación congénita de cadera teratológica, cadera luxada antes de nacer, estará justificado un tratamiento quirúrgico, que sería la reducción abierta de la cadera. Claro, en este caso ya estaríamos hablando de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya hemos iniciado el tratamiento con la férula, vemos que el acetábulo y la cabeza del fémur están congruentes. Entonces, a los 18 meses ya estamos pensando en una cirugía abierta, ¿no? Lo mismo que también en el caso de los pacientes que han venido, ya niños que ya nacieron con la luxación congénita, también se plantea tratamiento quirúrgico. Bien, acá ya tenemos otra patología. Antes de pasar a esta patología, les voy a compartir un videito acerca de lo que es la luxación congénita, para que puedan ustedes tenerlo presente un poquito más ampliamente. ¿Se ve Shirley? Sí, doctor. Shirley, ¿se ve? Sí, se ve, doctor. Ya. Debido al desarrollo de los tejidos blandos que se modifican con el volumen y el tamaño del cuerpo. Por lo que es importante la detección de la simetría en niños de menor edad. Hasta ahí, por ejemplo, ustedes tienen que tener mucho en cuenta en esta parte porque ustedes van a estar en la atención primaria inicialmente como médicos generales y tienen que saber determinar si es un paciente que está haciendo ya una posible displasia de cadera. Por eso estoy ahondando en esta parte. Entonces, primero tienen que detectar si hay asimetrías en miembros inferiores, ¿no? Ya saben que es simétrico,
Se supone que han estudiado o han repasado la parte de prácticas y ahora es donde tenemos que ver las patologías. Uno de ellos, por ejemplo, es la simetría, a ver, en miembros inferiores. Y una de las posibles causas es esta clase de cadera. Digamos. Podemos evidenciarlo de tres maneras. Pliegues asimétricos, apartamiento del extremista y limitación de la cuestión de la cadera en cuestión. Los pliegues asimétricos son comunes en todas las edades, especialmente en niños, y aunque son signos de leve displasia de cadera, por sí solos no son diagnósticos. Pueden observarse pliegues adicionales sobre el muslo con la lesión blue. Una cadera disocada muestra un acortamiento de la extremidad con acumulación en los tejidos blandos quedados de él. Estos tejidos a menudo provocan un pliegue muy profundo en la lesión blue. En general, los pliegues cutáneos asimétricos deben ser apreciados por el resto de la examinación. Sin embargo, el diagnóstico está dado por estudios claramente deformados. El acortamiento de la extremidad puede darse por una dislocación o una subluxación. La mejor forma de demostrar el acortamiento es el test de Galen. Con el niño acostado en una superficie plana, flexione ambas piernas en 90 grados. Colóqueles en una posición neutral de abducción y aducción. En este plano vertical, a nivel de las rodillas, se puede evidenciar cualquier acción. Este es el famosísimo signo de Galeazzi, ¿no? Como ven en forma tridimensional, cómo es la simetría que se produce. Miren, en este lado la cadera está bien, en este lado la cadera está luxada. ¿Ven cómo está fuera de sitio? Y esto ocasiona lo que se denomina una simetría. Y nosotros cuando estamos haciendo la maniobra de Galeazzi, podemos encontrar esta simetría. Este es otro de los signos que lo van a encontrar. El ortogonal igual, por ejemplo, se puede encontrar hasta los 2 meses, 3 meses a lo mucho. Pero este signo de la evolución que van a ver ahorita lo van a encontrar un poquito más mayorcitos, a los 4, 5, 6 meses más o menos. Se debe flexionar las caderas hacia un ángulo de 90 grados, encontrándose así la cadera abducida, permitiendo movimientos suaves de extensión. La simetría se detecta comparando la amplitud del movimiento de la cadera y evaluando el grado de resistencia entre los dos lados. Se recomienda realizar la maniobra de manera paulatina debido a que puede incomodar a los niños, especialmente en presencia del espacio de cadera. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la absorción para mayor comodidad de los niños. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera estable. Se realiza con el examinador en un extremo de la pronuncia para cadera sobre. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y presiona la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del flotante mayor y reducir la cadera de 10 a 20 grados. Aquí pongo una ligera flexora para el signo. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cadera del recién, el mismo que desaparecerá luego de 6 semanas. Si
la inestabilidad sigue presente que emitirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del cráneo se monta sobre el borde de los metal. Los dedos posicionados sobre el tocante mayor sienten como la cadera se lateraliza, mientras esto sucede, lo cual indica una actualización de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del cráneo se desplaza de los metal. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira la respira o mediante la manera del cuerpo. El test de Wagner debe ser repetido varias veces en cada lado para asegurar que no esté identificado en el niño relajado. Segundo, para reducir la cabeza dislocada, nuevamente el examinador se colocará en el esquema de la camilla para flexionar ambas piernas y cadera del niño hasta los 90 grados. Estos datos tienen la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercero se colocan con el tocante mayor, asistiendo a la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del seno dentro del tocante. Siempre que se estira, el examinador sentirá presión, porque la cadera se reduce. Y después de la pierna se ajuste, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna parecerá acostarse. Es común escuchar clics o chasquidos durante la examinación de la cadera. A menudo son percibidos por los extremos del movimiento de la cadera, sin embargo, no deben ser confundidos con el plan de la revisión de la cadera dislocada. Algunos clics se escuchan debido al movimiento de deslizamiento y probablemente tengan su origen en la cadera o en la rodilla. Tendencialmente son dudas normales e inocentes, pero si la duda persiste, os recomiendo realizar una investigación profunda. ¿Cuándo hay? Cuando no está, se va a decir. Bien. Sigamos. Este es un video acerca de la patología de la enfermedad luxante de la cadera. Ahora vamos a ver otra patología que es frecuente, es la enfermedad de Pertes. Ramos Robles. Presente, doctor. Ya. Enfermedad de Pertes. Descrita a principios del siglo XIX gracias al advenimiento de la radiología por tres autores, Lev, Calvé y Pertes. Fue este último quien publicó el primer estudio histológico demostrando la existencia de la necrosis ósea. Afecta la cadera del niño y en ella se produce la destrucción de parte del hueso de la cabeza del fémur. El organismo puede regenerar completamente este hueso o hacerlo solo de forma parcial y provocar una deformidad permanente. No, entonces ya su nombre lo está mencionando y también buena radiografía, ¿no? Ahí está, la zona de la cabeza. Doctor, buenas noches. Disculpe, doctor. Sí. Ascue, doctor, presente. Está muy agotado. Me estaba llamando, doctor. Ascue. Sí, estabas observado. Ya, listo, continuamos. Les mencionaba, ven la cabeza femoral, ahí está el techo tabular, ven la cabeza femoral. Normalmente no es así, ¿cierto? En la última radiografía en las que se ve con más delineación, pero cuando ustedes están viendo esta lisis radiológica, quiere decir que hay una destrucción de la zona de la cabeza del fémur, y eso se conoce como la enfermedad de Pertes, ¿no? Quispe Santa Cruz. Presente, doctor. Bueno, enfermedad de Pertes, irrigación de la cabeza femoral en el niño, existencia de un anillo extracapsular del que nacen las arterias retinaculares, obstrucción de las arterias retinacular superior e inferior en la enfermedad de Pertes. ¿No? Entonces ahí están viendo en la parte del esquema
el, el esquema vascular, ¿no? Y las ramas retinaculares que suben hacia arriba, ¿no? Entonces, una de las posibles causas de esta enfermedad de Perkins es que se obstruyen estas ramas y al producirse esa obstrucción no alimentan fácilmente la zona de la cabeza y esto ocasiona lo que se denomina como una obstrucción de esa zona. Pilares Roque. En este caso ya también es una de las fases, ¿no? La fase inicial, en la que podemos ver mire, cómo es la textura normal de la cabeza femoral y cómo se la zona, cómo se pone, ¿no? Entonces eso se puede ver en los primeros estadios. Pacheco Vargas. Enfermedad de Pertes. Fase de fragmentación. Se inicia un proceso de reabsorción del hueso necrótico. Radiológicamente aparecen lucencias y zonas esclerosas en el núcleo epifisiario. Nótese el aumento importante de densidad, esclerosis del hueso necrótico y la aparición de zonas lucentes alrededor. Bien, entonces ya estamos en una fase de fragmentación, ¿no? Ahí, aquí tienen, ven como hay como moteados. Esas zonas ya corresponde ya a la segunda fase de fragmentación. Hola, Núñez Salcedo. Presente, doctor. Fase de reosificación. En esta da la aparición del hueso subcondral en la cabeza femoral con regeneración progresiva de la epífisis. Oye, aquí ya también hay otra fase que es la tercera, la de reosificación. Hay una aparición de hueso subcondral. Aquí está la opción. Estamos viendo el hueso subcondral. Y finalmente la última fase es Núñez Salcedo. Sí, doctor. Por último tenemos la fase final o de curación. En esta es lo que es la sustitución completa del hueso necrótico por un hueso de nueva formación. Como el hueso neoformado tiene una consistencia más débil, puede remodelarse progresivamente siguiendo el molde acetabular, de modo que la morfología de la cabeza femoral no será definitiva hasta el final de la maduración ósea. En la imagen podemos ver la regeneración completa de la cabeza femoral, adoptando una morfología no completamente esférica. Bien. Vamos a ver alguna parte clínica. Mesa que caña. Mesa que caña. Mercado Cruz. Presente, doctor. Síntomas. Generalmente el niño refiere poco o ningún dolor. Si lo hay, suele manifestarse a nivel de la ingle, pero muchas veces es referido en el muslo o en la rodilla. Es frecuente, sin embargo, en los padres noten cierta cojera, especialmente por la tarde o noche, cuando el niño está cansado. Finalmente, puede aparecer una disminución de la movilidad de la cadera con discreta limitación para realizar algunas actividades. En estos casos, puede incluso aparecer cierta atrofia de la musculatura del muslo. Bien. Entonces, cuando hablamos de un Perkins,
estos son los signos que hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos presentan dolor, algunos no pueden presentar. Sin embargo, en la clínica también vamos a observar que el pacientito va a empezar a hacer cierta cojera, que se va a pronunciar sobre todo en la tarde o en la noche. Molero García. Presente, profesor. Los métodos de diagnósticos, la radiología convencional puede no ser suficiente para establecer el diagnóstico en las fases inicial y de fragmentación, y para ellos nos ayudaríamos de la gamografía ósea con TC99 y de la resonancia magnética. Bien, aquí ya tenemos otros apoyos diagnósticos que nos van a dar el diagnóstico en la fase inicial, ¿no? Evidentemente, cuando estamos sospechando que puede haber esto, ya empezamos a pedir una gamografía ósea y también una resonancia. Ibáñez Loaiza. Ibáñez presente, doctor. Radiología convencional, de gran utilidad como prueba inicial de estudio por la imagen. Su inconveniente principal es su ineficacia para el diagnóstico precoz de la necrosis ósea. Una vez los cambios óseos son visibles en la radiografía convencional, esta será de gran utilidad para el establecimiento de un pronóstico y para el seguimiento de la enfermedad. Paciente afecto de enfermedad de Perthes, en la que aparece ligera subluxación lateral de la cabeza femoral. Bien, pues en este caso ya podemos determinar qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía, ¿no? Larte. Pauca. Presente, doctor. Herring, en 1992, estableció una clasificación basada en los cambios radiográficos del segmento lateral de la cabeza femoral en fase de fragmentación. Como vemos en la figura A, se ve que hay un cambio en la densidad sin pérdida de la altura, cuál es el buen pronóstico. La imagen B es la pérdida de la altura menor al 50% y representa el segmento central, puede estar más hundido, ¿no? Y la imagen C muestra el colapso mayor del 50% y nos indica un mal pronóstico. Bien, lo que han podido observar hasta el momento son partes ya las más esenciales de la enfermedad de Perthes. Estos son un análisis un poquito más estratégico, la resonancia magnética. También tenemos el objetivo que requerimos en estos casos. A ver, es un poco ya para que cerremos la idea. Flores Cosihualpa. Bueno, González Delgado, Diana. Sí, doctor, presente. Enfermedad de Perthes. Los objetivos del tratamiento han de ser aliviar las molestias, evitar la pérdida de movilidad y mantener las mejores condiciones para que la cabeza del fémur se regenere de la manera más adecuada. Aliviar las molestias y evitar la pérdida de movilidad se consiguen mediante un tratamiento con analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno y evitando la actividad física intensa. En ocasiones, el fenómeno inflamatorio es importante y provoca contractura de la musculatura aductora. En estos casos puede estar indicado el ingreso hospitalario para colocar un sistema de tracción en las extremidades que las mantenga separadas y la administración de un relajante muscular. ¿No? Entonces ahí pueden ver ya cómo nos inclinamos por otro tratamiento. Incluso tenemos una camilla que es especial para hacer los procedimientos de tracción. Ya, estos son ya más dirigidos ya. Listo, hasta aquí todo lo que son las enfermedades pediátricas. Ahora vamos a ver un poquito de tumores y con eso terminamos el día. Ya, en cuanto a tumores, lo que tenemos que ver es si el tumor es benigno, residuo o es maligno. Y evidentemente acá vamos a ver de qué zona ósea o tejido es de donde está viniendo, ¿no? Puede ser hueso, cartílago, tejido fibroso, células redondas, de origen mielinógeno,
lipogénico también. Veamos, en lo que son formadores de hueso, los benignos están los esquenosteoides, los malignos el osteosarcoma, formadores de cartílago, el osteocondoma. Ojo que viene la derivación de los benignos, ¿no? Osteoma, condroma, en cambio los malignos, osteosarcoma, condrosarcoma. Y también tenemos aquí en este grupo el sarcoma de Ewing, el mieloma reticulosarcoma. Dentro de los mielinógenos, que son agresivos, el granuloma eosinófilo X, de las células de Langerhans. Bien, ahora también tenemos otros elementos formadores de lesiones tumorales o pseudotumorales. A la par, desde el Llerena, Doctor, buenas desde, noches. Doctor, ¿me escucha? sí, Ya, doctor. Tumores y lesiones pseudotumorales. Los lipogénicos, que se caracteriza por ser los lipomas. También tenemos los liposarcomas, los miogénicos. Aquí encontramos los leiomiosarcomas, rhabdomiosarcomas también. Los vasculares, como los hemangiomas o los angiosarcomas, los neurogénicos como el neurilemoma, los de estirpe no filiada como los tumores de células gigantes o los cordoma o adamantinoma, y las lesiones pseudotumorales como los fibroma no osificantes, defecto fibroso cortical, quiste óseo esencial, quiste óseo aneurismático, displasia fibrosa, infarto óseo, miositis osificante, tumor pardo del hiperparatiroidismo y los osteomielitis y enfermedad de Payet. muy bien. Ahora vamos a ver las lesiones benignas y malignas. Dentro de lo que son las malignas pueden ser primarios, secundarios o metastásicos. Bien, aquí tenemos un esquema de la zona epifisiaria, de la zona de crecimiento y de la zona metafisiaria, ¿no? ¿Y qué elementos morales se producen? Ya. Por ejemplo, en el primer escenario estamos la mención de la epífisis, metáfisis, diáfisis. Ahí está mencionado ya qué zonas son las zonas de la epífisis. Entonces luego tenemos partes con extensión tumoral. Ven acá. En cambio acá hay algo está definido. Esto es una lesión tumoral, pero es benigna. ¿Por qué? Porque está definido el tamaño de la lesión, ¿no? En cambio hay otros como la reacción perióstica. Cuando tenemos esta reacción que están viendo, quiere decir que corresponde a un evento veladova, alguna tumoración maligna que puede estar expresándose en estas radiografías. Por ejemplo, este es importante que se lo grabe, ¿ya? ¿Cómo se delimita la lesión benigna? Cuando es maligno no tiene una límite, y se puede ir hasta donde sea, a la zona ósea cerebral incluso. Tipos de reacción perióstica también tenemos las que son perpendiculares en sol naciente, las que son laminadas en capas de cebolla, las que son del famoso que te preguntaba, el triángulo de copa. Pero normalmente todos estos elementos nos pueden determinar pues las reacciones periódicas si son benignas o malignas, ¿no? Ya tenemos un poquito para que les quede claro que es una lesión benigna frente a una lesión maligna en los rayos X, ¿no? Aquí en este lado, donde está el puntero, está la lesión benigna, donde va a haber un rebrote esclerótico, va a haber ausencia de tumoración, reacción periódica sólida, destrucción ósea, geográfica.
Todos estos elementos son propios de los benignos. En cambio, los malignos, de hecho, van a tener su reacción perióstica, destrucción de la moteada o infiltrada de leche. Y finalmente tenemos una amplia zona de transición, que corresponde ya a lo que serían los tumores negativos o malignos. El diagnóstico de la lesión puede ser de varios tipos. González Delgado. González. Sí, doctor. Ya la lectura. Bueno, tumor, diagnóstico de la lesión tumor, morfología, borde, destrucción ósea, reacción perióstica, tumoración en partes blandas y matriz. Edad, sexo, solitario múltiple, el caso de localización, en el esqueleto debemos saber en qué hueso y en el caso de localización en un hueso particular, en qué parte del hueso, ya sea epífisis, metáfisis, diáfisis, central o excéntrico. Muy bien. Siguiente. Escalante en Aguamel. ¿Ya? Guisado quispe Wendy. En guisado. ¿Está guisado? Ibáñez Loaiza, Flor de María. Ibáñez. Bien, ya vamos a avanzar una vez. En lo que son benignos y tenemos malignos también, presentidos por edades. Lo más frecuente que en benigno tengamos un quiste óseo entre los 10 y 15 años. En cambio, los malignos 8 y 16 años ya estamos pensando en tumoraciones incluso hasta metastásicas. En esta imagen podemos ver la epífisis, diáfisis y metáfisis. Entonces, está dividido qué tipo de lesión es la que más frecuente puede acompañar. Como la epífisis podemos encontrar acá condroblastoma y células siguientes. En la diáfisis dice célula de Ewing, que es importantísimo tener en cuenta. El granuloma eosinófilo y la metástasis de mieloma. En cambio, cuando son solamente metafisiarios, vamos a ver si es lesión maligna o no. Si es no, es un osteocondroma, nada más. Pero si es sí, hay que darles un control. Por ejemplo, el famoso sol naciente en la radiografía es propio de este tipo de lesiones. Entonces, ya como para resumir todo esto, lo primero que hacemos es historia clínica y un examen físico. Vemos una radiografía simple en TAC convencional. Valoramos con una gamografía, tomografía computarizada. Y bueno, algunas recomendaciones acá para hacer las biopsias, ¿no? Acceso a través del músculo. Bueno, eso son netamente ya para la especialidad. Y aquí está. El informe operatorio. Y bueno, básicamente lo que hemos conversado hasta ahora es que tengan claro, presente biencito, qué cosa es una lesión tumoral negativa y una lesión tumoral positiva o tumoración benigna, ¿no? Entonces hay que saber bien clarito diferenciar, porque ya se hemos dado cuenta que cuando se es una apertura de la vía quirúrgica, ya no se puede ver lo mismo que están contando los pacientes. Es otra labor. Muy bien. Chile. Hola. Sí, listo. Hasta acá nomás vamos a trabajar. No se olviden que el día miércoles va a ser el examen. Sabíamos que lo iba a hacer días anteriores. Va a ser virtual el examen.
¿Qué más? Nada más. La hora les voy a indicar ya en el camino. Probablemente sea en la misma hora del examen de la hora que nos toca el curso. Ujú. Muy bien. Hasta ahora ahí nos quedaríamos, creo, por ahora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.